que tengo un Dios de poder. ¿Verdaderamente lo crees? ¿Tienes este Dios de poder? El día de ayer estuvimos en Pachuca. Es grato estar allá, es pasar un tiempo ahí con los hermanos que están allí y poder compartir un poco, ¿verdad?, de lo que ellos están viviendo. Y pues bueno, ahí está el gozo, la alegría de ver el ministerio, ¿verdad?, que está ahí. Pero creo que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Y hoy quiero compartirte un poco acerca de lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Vamos a poner ese tiempo en manos de Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, amado Dios, la alabanza y la adoración por siempre. Padre, pedimos, Señor, que tu palabra se haga vida en nosotros. Pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues he titulado a esta predicación Jesús, el pan de vida. Hace unos días estábamos estudiando acerca de los yo soy de Jesús. En el Evangelio de Juan nos habla de esos 7 yo soy de Jesús. Es impresionante cuando los empiezas a estudiar. Y bueno, Jesús es el gran yo soy. Pero fíjate, una porción de las Escrituras nos habla de Jesús con sus discípulos. Vamos allá a Mateo 16. Mateo 16, vamos a leer los versículos 13 en adelante. Cuando ya estés ahí, dices amén. Amén. ¿Sí? Mateo 16, 13. Amén. ¿Estás ahí? Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? O sea, Jesús va con los discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Es impresionante. Hoy podemos decir: Jesús es el pan de vida, Jesús es el buen pastor, Jesús es el Señor de mi vida. Y bueno, puedes decir algunos títulos que a ti te agradan acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Pero tú te atreverías a decirle a la gente: ¿quién dicen los demás que soy yo? ¿Te atreverías a preguntarle? ¿Qué dicen mis vecinos que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? A mí todavía me preocupa cuando alguien llega y me dice: pastor, conocí a unas personas que lo conocen. Y antes de cualquier cosa me quedo pensando: ¿será del Antiguo o del Nuevo Testamento? ¿Será antes de Cristo o después de Cristo? Porque mi vida fue tremenda. En una ocasión estábamos pintando el departamento del centro y llegó un momento que les dije a los jovenazos que estaban conmigo: pues vámonos a desayunar. Y estábamos desayunando y una persona que precisamente que me conoció en ese tiempo de alcoholismo tremendo, pues me enseñaba una cerveza de ellos. Y yo le decía gracias, o sea, así como gracias. Pero él insistía para que los que iban conmigo voltearan a ver. Y yo nada más le decía gracias, y entonces, como no se quedó conforme, se acercó hasta donde yo estaba y me dijo: órale, así como antes. Y le decía: no, ya no, gracias. Entonces le decía a los chavos: a ese yo lo conozco desde hace mucho tiempo, no le crean, es borracho. Entonces esto era algo que había pasado en mi vida. Solamente me reí y les dije: ya ven que es verdad que yo también pasé por ahí. Pero ya ahora, bueno, pues ya no tiene nada que ver en mi vida. Pero hay gente que me conoció haciendo el mal. Imagínate, Jesús estaba seguro de lo que preguntaba: ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dice la gente que te conoce? ¿Verdad? Dice el Señor: ¿te lo llevas o te lo mando? ¿No? Ahí vamos a continuar con la lectura. Ahí dice en el versículo 14: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sí? Entonces Jesús pregunta: ¿y ustedes? A los 12. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Para ti, ¿quién es Jesús?
Con estos títulos que hemos dicho acerca de Jesús que encontramos en el Evangelio, vemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el pan de vida. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la puerta. Jesús es la vid verdadera, la luz del mundo. Jesús es el buen pastor. Y esos títulos de Jesús nos deben animar a vivir una vida de obediencia a Dios. Lamentablemente, muchos hombres que se dicen cristianos están llevando vidas de sufrimiento. ¿Sí? Parece ser que los cristianos, por el hecho de ser cristianos, deben de llevar vidas de sufrimiento. Cuando íbamos a la religión tradicional, veíamos algunas imágenes con caras de sufrimiento. No sé si a ti te pasó, pero veíamos ahí, ¿verdad?, algunos de estas imágenes reflejando sufrimiento, dolor, como que ser cristiano reflejaba eso. Y es por eso que muchos creen que el seguir a Cristo es una vida de dolor y de sufrimiento. Pero hoy estamos hablando de Jesús, el pan de vida. Y esto, bueno, pues nos lleva a reflexionar. Vamos ahí a Hechos capítulo 7. Es uno de los textos que me agrada para poder entender acerca de lo que es un cristianismo real. Hechos capítulo 7. Vamos a leer los versículos 55 en adelante. Aquí estaba, es el primer mártir que encontramos en las Escrituras, Esteban. Y el ver la muerte de Esteban te va a animar a quererte morir. Bueno, o sea, en el buen sentido, que hables acerca de la muerte, pero bien. Dice ahí en el 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿qué dice? Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aquí tenían a Esteban rodeado, ¿verdad? Todos traían sus piedras en las manos, querían matarlo a pedradas. Pero imagínate que el día que el Señor te llame, que tú veas los cielos abiertos y que veas la gloria de Dios y que veas a Jesús. O sea, pues con gozo. Hoy vemos a la gente, bueno, nosotros cada vez a mucha gente que está muriendo y está sufriendo en este momento por partir de este mundo. Dice la palabra de Dios, 57, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, no querían escuchar. ¿Sí? Dice 58, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué dice? Le aplaudieron, le apedrearon. ¿Sí? Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjate, él está muriendo de una forma que se entiende de sufrimiento, pero él todavía está pidiendo por estas personas que lo están apedreando. ¿Por qué? Porque él sabía a dónde iba. Y bueno, pues lo hacía con gozo. Esto es algo de lo que yo quiero que tú entiendas. 60, dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sí? O sea, partió de este mundo. Cerró sus ojos aquí en la tierra para abrirlos ya delante de Jesús. Pero él ya lo había visto desde aquí. Y esto es impresionante. Hace unos días nos invitaron a un curso del IAPA. El IAPA pues, es una institución que nos vigila, que nos revisa, que estemos caminando en el orden. Pero una de las cosas sobre el curso que se habló es que la causa de muerte en la actualidad es muy alta por el suicidio. Y esto es más grande que por accidente. Fíjate, en el 2019, en el continente americano se registraron 97,000 suicidios. O sea, es algo tremendo. De acuerdo en el INEGI, en el año 2020 se registraron 7,896 suicidios en México. 700 más que en el 2019. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué la gente
no desea, no quiere continuar viviendo. Y este fenómeno se está dando en las iglesias cristianas también. Hablar de esta parte, de hecho, vivir una vida de alcoholismo, de drogadicción, es una vida, ¿verdad?, de renuncia. Es renunciar a la vida, es suicidio lento. Y el Señor no está de acuerdo con todo eso. Me llamó mucho la atención que dentro del curso algunas de las personas, íbamos representantes de diferentes centros de rehabilitación, y una de las personas se puso de pie y dijo: lo que pasa es que en los centros de rehabilitación se necesita llevar una vida espiritual, se necesita tener conocimiento de Dios. Y ahí el Señor estaba hablando, nosotros tenemos que trabajar en base a la palabra de Dios. Y fíjate, todavía el Señor nos habla por medio de la palabra, y hoy te dice, como congregación, como parte de Casa Amistad y Restauración, pon un alto a tu vida, pero no que te quites la vida, sino reflexiona. Vamos allá a Jeremías capítulo 6, vamos a leer el versículo 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. ¿Estamos ahí? No. Todavía no. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra de Dios: así dijo el Señor. Está hablando el profeta Jeremías. Así dijo el Señor: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallarán descanso para sus almas. Mas dijeron: no andaremos. El Señor está diciendo que te detengas, ¿sí?, que reflexiones, que veas los caminos. Y bueno, la palabra de Dios nos dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el Señor te dice: reflexiona, haz un alto, detente, observa los caminos que hay. Y hay muchos caminos. El Señor nos va a decir en algún momento: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Y habla de desviarse ni a derecha ni a izquierda. Pero vamos ahí que nos dice Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8. Porque el hombre hoy cree que se la sabe. Porque el hombre cree que él tiene la solución a todos los problemas, a todos los conflictos. Porque el hombre cree ahora que él tiene solución para su vida. ¿Estamos ahí? Capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice: no seas sabio. ¿Qué dice? En tu propia opinión. No te la sabes, dice el Señor. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, el Señor dice: detente, haz un alto en tu vida. Y lo que acabamos de ver ahí en Jeremías es importante, porque a veces no lo estamos entendiendo. Dice: párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál será el buen camino? Y andad por él. Preguntar por las sendas antiguas. Y el Señor hoy nos dice: volteen a ver el Evangelio de Jesucristo. Porque hablar de muerte, hasta Pablo ya quería partir de este mundo. Pero no por depresión o porque lo había dejado su chava. No porque la vida ya no tenía sentido, o porque había pandemia, o porque todo estaba caro, o porque la maldad estuviera en aumento. Pero él dice que también ya quería partir de este mundo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. 1:21. Y a veces puede llegar ese momento, ¿verdad? A veces de desesperación, pero vamos a ver por qué llegan esos momentos. ¿Por qué a veces la gente ya no quiere vivir? Es impresionante que el número de suicidios en México esté en aumento y la iglesia cruzada de brazos. Y el Señor dice: detente, vean las sendas antiguas, vuelvan al Evangelio, ahí está la respuesta. ¿Ya estamos? 1:21. Dice la palabra de Dios: porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Fíjate, él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por donde quiera que esté, voy a estar bien. Y eso es lo que debería de ser en cada uno de nosotros, en cada uno de los cristianos, vivir una vida en Cristo. Y cuando moramos, que sea ganancia. Fíjate, vamos a continuar ahí, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo, ¿qué dice? Deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. O sea, Pablo desea estar con Cristo. Él sabe que ya no hay algo que lo separe de la salvación. Él dice, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y yo deseo partir y estar con Cristo. Imagínate a Pablo ahí enfermo y todos orando, no, que no se muera. Y él, no, pues yo me quiero ir. Pues yo ya sé a dónde voy. Sí. Y esto es algo que nosotros debemos tener claro, que en algún momento vamos a partir, pero vamos a estar con Cristo. Qué impresionante poder decir esto. El deseo de Pablo es porque él ya había visto la revelación del Señor Jesucristo. No tenía miedo. No es porque la vida aquí fuera difícil, sino porque él ya quería estar con su Señor. Y por eso decía, para mí el vivir es Cristo. Todo es Cristo. O sea, cuando llegas a ese nivel, lo demás ya no te interesan. Las cosas se te hacen secundarias, las cosas del mundo. Pero ahora hay un anhelo de agradar a Cristo, de estar con Él, de vivir en Él. Y cuando vemos la escritura, Pablo no vivió todo muy agradable. Cuando leemos allí en Corintios cómo le fue, ¿verdad? Dice, peligros en la ciudad, y peligro entre falsos hermanos, encarcelado, con hambre, azotado. Pero él sabía que iba con Cristo. Y es necesario que tú entiendas que vas a partir y vas a ir con Cristo. Y que tu tiempo aquí en la tierra, bueno, pues es un periodo muy corto en comparación con la eternidad que pasarás con el Señor. Pero para esto tienes que entender, el Señor dice, vuelve a las sendas antiguas, voltea a ver el Evangelio. Y pues bueno, hermanos, si el día de hoy el Señor te llama a su presencia, ¿ya estás preparado? ¿Te vas con convicción o estás dudando de que entrarás a su reino? Porque la gente regularmente quiere irse de este mundo por decepción, por tristeza, no porque tenga una convicción de encontrarse con el Señor. Estaba reflexionando cuando estaba haciendo este estudio de los misioneros que salen a compartir la palabra. Dejan su lugar de origen para ir a predicar la palabra a otros lugares. Pero fíjate que muchas de las veces no han entendido lo que es el Evangelio. O sea, muchas de las veces están haciéndolo solamente para ganarse el favor de Dios. Y igual la gente muchas veces sirve para ganarse el favor de Dios y no ha entendido lo que es el Evangelio. Y el Señor dice, volteen a las sendas antiguas, a ver verdaderamente el Evangelio. Entiende lo que es el Evangelio. Entonces imagínate, una persona va a predicar y no ha entendido lo que es el Evangelio. O sea, lo hace porque tiene carga en su corazón, porque se siente tan pecador, tan sucio, que tiene que hacer algo para ganarse el favor de Dios. Esto no sirve de nada. Tienes que entender que es la salvación. Y es precisamente algo de lo que yo quiero que entiendas, que te quede claro. La gente muere porque no come el pan de vida, a Jesús. La gente va al infierno porque no come el pan de vida. Uno de los yo soy de Jesús es que Él es el pan de vida. Vamos ahí a Juan capítulo 6, versículo 35. ¿Estamos ahí? Cuando estés ahí dices amén. Amén. Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ahí está uno de los yo soy de Jesús. Yo soy el pan de vida.
el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es el pan que necesitas para saciar toda hambre. El hombre tiene hambre, tiene necesidad, está desmayando porque no encuentra solución en esta vida. Busca satisfacer su hambre y su sed a través del alcohol, pero no hay bebida tan grande que sacie esa sed. El hombre se droga porque la droga quita el hambre, pero no hay droga tan grande que pueda dejarte satisfecho. Jesús le dijo a la mujer samaritana: yo te voy a dar un agua que no volverás a tener sed. ¿Cuál era la situación que estaba pasando con esta mujer? Esta mujer creía que los hombres iban a satisfacer su sed. El hombre y la mujer quieren satisfacer su sed en el sexo desenfrenado. Están buscando saciar su sed de una forma equivocada. Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, nunca más volverá a tener sed. Es impresionante lo que Jesús está diciendo. Y no es una palabra que solamente tienes que memorizar o una palabra en el aire. Jesús te lo está diciendo. Y es precisamente que nosotros debemos comer de ese pan. Hoy nosotros debemos comer el pan de vida que es Jesús. Pero tienes que entenderlo. Porque la religión, yo estuve ahí en este tiempo cuando nos hablaban de la oblea, que te decían que Jesús es el pan de vida. Y tenías que prepararte para comer la oblea que es Jesús. Y la gente, ¿por qué lo hace? Porque quiere estar en la presencia de Dios. Y come la oblea. Pero antes de comer la oblea, tiene que confesarse, tiene que ponerse a cuentas con Dios. Entonces, cuando come la oblea, en ese momento siente que está comiendo el pan de vida. Y entonces descansa, porque dice: si en este momento me muero, me voy a la presencia de Dios. ¿Pero qué crees? Que tendrías que estudiar las Escrituras para ver que no es así. Porque se cree que cuando la oblea está puesta en el altar, el líder, al poner sus manos en ese momento, se cambia, deja de ser oblea y se convierte en la carne del Señor Jesucristo. Y esto se le llama milagro, pero se ha comprobado que no pasa nada absolutamente, porque no es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y dice: yo soy el pan de vida. Entonces muchas de las veces creíamos en esta situación, pero para sostener una doctrina te he dicho que la Biblia tiene que ser su propio intérprete. Si esto fuera así, cada uno de los apóstoles hubiera dedicado a eso. Sin embargo, no es así. Jesús nos dice que Él es el pan de vida. Y si quieres tener vida en Él, tienes que comer el pan de vida. Y pues bueno, el hombre tiene hambre y está buscando cómo saciarse. Vamos a ver Juan capítulo 6, ahí en el versículo 1. Juan 6, 1. Dice la palabra de Dios: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? O sea, Jesús está preocupado porque había ido mucha gente. ¿Qué les vamos a dar de comer? Y estamos hablando de un hambre física, aquí no es espiritual. Felipe, 6. Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cuánto equivalía un denario? Un día de salario. O sea que 200 días trabajados no alcanzaría para darle de comer a tanta gente.
8. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Y entonces Jesús dijo: hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Entonces te estás viendo aquí un milagro, ¿verdad? La multiplicación de los panes. O sea, de tan poco, ¿verdad? Que era muy poquito. El almuerzo de un jovencito alcanzó para darle de comer a todos. Entonces, hoy en nuestra mente humana carnal no alcanza a entender cómo sucedió ese milagro. Y se han dado muchas explicaciones acerca de eso, se han dado muchos sermones acerca de todo esto. Pero hay algo que es importante. Jesús sabe la necesidad que había en esa gente, pero está hablando en el sentido carnal, humano, natural. El hombre tenía que comer, y Jesús sabe la necesidad que hay, y a través de esto que llegó del almuerzo de este joven, le dio de comer a todos, y todavía sobró para llevar. Te enseña que todo en las manos de Jesús, que todo lo que pongas en las manos de Jesús puede surgir para un milagro, para darle de comer. Pero Jesús iba más allá. Jesús no quería solamente alimentar los estómagos, porque la gente, al ver que había pan gratis y pescado gratis, lo querían hacer rey, o sea, lo querían hacer presidente, ¿sí? Aquí no les iban a dar, como dicen, frijol con gorgojo. Aquí, pescado, era pan, o sea, era bueno, el alimento era bueno. Y decían: bueno, pues aquí podemos comer bien. Y el hombre se está saciando solamente con eso. Hoy la gente solamente busca el alimento físico, no el espiritual. Pero ¿qué pasa cuando el hombre tiene que vivir situaciones, pérdida de trabajo, ¿verdad? Alguna situación. Escuchaba de una persona que vivía en abundancia, tuvo un accidente y lo perdió todo. ¿Qué pasó con esta persona? O sea, viene la decepción, viene la depresión, y ahora está deseando la muerte, porque solamente le interesaba saciarse físicamente. Y la gente por eso quiere buscar a Jesús, y se lo querían hacer rey. Muchas de las veces Jesús va a ser el rey de tu vida mientras tengas pan, mientras tengas trabajo, mientras tengas dinero. Pero cuando esto pase, se acabó el rey. Pero Él va más allá de todo esto. Vamos allá a la palabra de Dios, Juan, ahí en el capítulo 6. Vamos a leer el versículo 26. Juan 6, 26, ¿estás ahí? Amén. Dice la palabra de Dios: respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. O sea, no me buscan porque soy el Señor, no me buscan porque soy Dios, sino porque quieren comer pan gratis. Y esto es impresionante. ¿Por qué Jesús es tu Señor? ¿O cuándo es tu Señor? ¿Solo cuando te va bien? ¿Solo cuando hay en abundancia? ¿Solo cuando tienes trabajo Él es tu Señor? ¿O es el Señor de siempre? Porque tienes que ver, Jesús dice: por eso me buscan, solamente para tener en abundancia, no porque soy el Señor, no porque han visto las señales. Y una de las cosas que yo a veces puedo compartir es que no te vayas de este mundo sin haber visto el poder de Dios sobre tu vida, haber tenido ese encuentro con el Señor.
no te vayas de este mundo sin haber visto el poder de Dios, que Dios utiliza tu vida. Hace unos días invité a unos hermanos que son misioneros. Dentro de poco van a venir a compartir aquí, nos van a venir a compartir su experiencia, ¿verdad? De qué es ser un misionero, qué es servir al Señor y vivir experiencias verdaderamente impresionantes. Porque ahí sí dependes totalmente de Dios. Ahí tu vida está solamente en las manos de Dios. Y cuando vamos a Pachuca, regularmente llevamos algo para compartir con los hermanos de allá. Llevamos pan, llevamos algo para compartir con ellos. Regularmente siempre llevamos pan. Pero hace unos días que estaba precisamente en este curso, nos hablaban acerca de cómo damos nosotros, cómo enseñamos a los niños, cómo enseñamos a los adolescentes, o qué hacemos para prevenirlos de las drogas. Y cuando se estaba hablando sobre este tema, yo estaba emocionado pensando en Pachuca. Ahí tenemos que hacer algo, ahí tiene que ser el lugar de prevención, ahí tenemos que hablar del Señor Jesucristo, a todos esos niños que llegan. Y estaba con esta emoción que sentí cuando se abrió Casa Amistad y Restauración. Entonces estoy viendo que el Señor nos va a llamar a servir allá con niños, pero es impresionante. ¿Qué es lo que queremos? ¿Darle pan físico solamente? ¿O el pan de vida? Y esto es impresionante lo que el Señor nos llama a nosotros. Hay gente religiosa que aún está comiendo el maná. Cree que está comiendo el pan de vida. Vamos ahí a Juan 6:31. Sí. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Y te acuerdas que era el alimento que comía el pueblo de Israel? Cuando salieron del desierto, iban rumbo a la tierra prometida, comían el maná. Y decía, ese es el alimento del cielo. Y ellos se jactaban de esto. Nuestros padres comieron el maná, comieron el alimento del cielo. Tú no puedes comer el maná. Bueno, ahora ya ni hay. Pero muchas de las veces es cuando no estás entendiendo lo que es una sana doctrina, cuando no estás entendiendo qué es comer el pan de vida y te conformas con eso. Versículo 32. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo. O sea, comieron el maná, pero ese no es el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. El Padre es el que da el verdadero pan del cielo. Entonces los que comían el maná tenían que morir. Pero el que come, dice Jesús, el pan del cielo, no morirá. Y tienes que comer el pan del cielo. Y no está representado en una oblea. Cuando se hace la cena del Señor, a veces hay quienes creen que es ese momento. Es un momento importante, pero no quiere decir que ahí es donde vas a obtener la salvación. Jesús nos habla de comer el pan del cielo. Cuando se come la oblea, piensan que ahora Jesús está dentro de ellos, mientras no se comete pecado. Imagínate, hace unos meses estábamos todavía viviendo la pandemia fuerte y la gente no podía reunirse. Estamos hablando a nivel mundial. La gente no podía hacer servicios religiosos. ¿Cómo iban a comer si esto fuera el pan de vida? ¿Cómo lo iban a comer si no se podían reunir? Entonces todos estos de la época se iban a ir al infierno por no comer el pan del cielo, porque Jesús se le pasó que podía haber una pandemia. Pues no, por supuesto que no. Por eso tienes que entender. La Biblia nos habla entender qué es el pan del cielo, qué es el pan de vida.
Vamos acercándonos ahí, ahora vamos a leer es Juan 6:53. ¿Ya estamos ahí? Dice: Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. O sea, no hay vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, en el último día. O sea, descansa. Es decir, yo lo resucitaré, pero si comes su carne, si bebes su sangre. Esto para el momento era un escándalo. O sea, toda la multitud que escuchaba eso, o sea, ¿cómo comer su carne y beber su sangre? Pero Jesús dice: mis palabras son espíritu y son vida. No es literal, está hablando en un sentido espiritual. Y tú como cristiano tienes que comer su carne y beber su sangre. Pero imagínate, para ellos en aquel momento veían a un judío solamente que estaba hablando, y pues esto les escandalizaba. 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá, ¿qué dice? Vivirá eternamente. Y ahora, ¿cómo como yo el pan de vida? ¿Cómo como su cuerpo? ¿Cómo bebo su sangre? Porque esto es lo importante de reunirnos, que seas un hijo de Dios. Porque el comer su cuerpo, el beber su sangre, te tiene que dar vida. Y desde aquí hay vida eterna. ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Porque el hombre no bebe su sangre, no come su carne. ¿Por qué pasamos tanta necesidad? ¿Por qué hay tanta soledad en nosotros? Porque no comemos su carne. Y tienes que entender que es todo esto. Entonces el hombre va a buscar saciarse en el sexo, en las drogas, en el alcohol, y va a quedar insatisfecho y con más sufrimiento. El Señor está diciendo que comamos su carne y bebamos su sangre, y Él estará con nosotros. O sea, para vivir una vida de obediencia. ¿Qué es comer su carne? Comer su cuerpo tiene que ver con creer la palabra de Dios. Juan 1:14. Amén. ¿Estás ahí? Amén. Juan 1:14. Dice la palabra de Dios: y aquel verbo, está hablando del Señor Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo o aquella palabra, Jesús, es la palabra de Dios. Y el comer su carne tiene que ver con comer la palabra de Dios, con leer la palabra de Dios, con escudriñarla, con alimentarte con la palabra de Dios y creerla. Y beber su sangre tiene que ver con el sacrificio que Él hizo en la cruz. Que creas que a través de esa sangre derramada, Él te ha dado perdón de pecado. Y has comido y bebido la sangre de Jesús. Comer su carne, beber su sangre, te va a dar salvación y vida eterna. Y esto es algo que tienes que vivir y que lo tienes que creer. Y donde quiera que vayas, tienes que llevar la palabra de Dios. Ahora tienes que comerlo y beberlo, pero también tienes que compartirlo. Así como ese jovencito que llevó sus peces, sus panes, alcanzó para muchos. Ahora tú llevas la sangre de Jesús, la carne de Jesús, y tienes que alimentar a tu familia, y tienes que alimentar a la gente que te rodea de la palabra de Dios, no de tu palabra, no de tu evangelio, porque nos habla la Escritura: Jesús es el verdadero pan
del cielo. Pero hoy el hombre quiere hacer su propio pan. Y cuando él hace su pan, le pone levadura. Ya sabes lo que es la levadura en la harina. Ya sabes lo que es una falsa enseñanza. ¿Sabes? Por eso la iglesia está enferma, por eso la iglesia está sufriendo, porque no ha creído el evangelio, porque no ha comido la sangre de Jesús, porque no ha bebido la sangre de Jesús, no ha comido su carne. Y está sufriendo y cargando sus pecados de un lado para otro. El Señor dice, detente. Ve los caminos, o sea, la gente corre de un lado para otro, buscando dónde tener descanso. Cuando el hombre está en pecado, o cuando el hombre va cargando sus pecados, está buscando dónde tener descanso. Por eso es que cuando está anestesiado en el alcohol, en las drogas, ya no siente, por eso es donde puede estar feliz. Pero no es libre, porque en la cruda vienen las cosas peores. Y cuando viene ese tiempo de abstinencia, entonces no tolera vivir. Tienes que comer su carne, beber su sangre. El hombre necesita de la presencia de Dios, necesita conocer de Dios. Y esto es en un sentido espiritual. Tomar la palabra de Dios, hacer la vida en ti. ¿Cómo es entonces que yo puedo creer la palabra de Dios? Hay tantos evangelios que se están predicando. Yo no he escuchado una congregación donde el pastor diga, es que aquí no enseñamos una falsa doctrina. Todos decimos que ahí se predica una sana doctrina. Todos hablan de esto. ¿Cómo sabes si es una sana doctrina? ¿Cómo sabes si es una falsa doctrina? Ahí está, la palabra tiene que ser su propio intérprete. Y tienes que entender que para beber su sangre y comer su carne, tienes que escudriñar la palabra de Dios. Hoy el cristiano todavía va cargando con sus pecados. Dice la palabra de Dios, Jesús ya cargó con tus pecados. Los echó al fondo del mar y dice, nunca más me acordaré de ellos. Yo he perdonado tus pecados y transgresiones. Pero el hombre va y otra vez los quiere levantar. Y otra vez va y, perdón, Señor, por estos pecados. Entonces no quedaron perdonados. Entonces no quedaste limpio delante del Señor. Es que no has comido su carne. No estás comiendo el pan de vida. Te estás alimentando de un pan que tiene levadura. Dice el Señor que este no te va a nutrir. Él es el pan de vida. Estás comiendo el maná. Y tienes que entender qué es la salvación. Tienes que entender que todo lo que el Señor nos ha hablado en la Escritura está respaldado por su palabra. No puedes buscar en otro lado. No puedes buscar palabras de ánimo. Porque para eso, mejor vete al grupo de los optimistas. Y ahí vas a encontrar palabras de ánimo. Y échale ganas, y sí se puede. Y sonría, y todo está bien. Pero la palabra de Dios te está hablando de que tengas vida en ti. El Señor nos dejó su palabra. Hebreos 10. 1. Y es una de las partes que yo quiero que tengas entendido. Si esto no lo entiendes, vas a estar batallando siempre con tu costal de pecado. Vas a estar caminando de un lado para otro pidiendo perdón de tus pecados. ¿Por qué? Porque sabes que no eres libre. 10:1. Dice la palabra de Dios, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Sí. Versículo 16, Hebreos 10. Y esto es lo que el Señor te está diciendo el día de hoy. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, ¿qué añade? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jesús está diciendo que ahí en la cruz pagó por tus pecados, para que tú ya no estés cargando tu costal de pecados, para que ya no estés sufriendo por eso. Y es que soy pecador, y es que soy pecador. ¿Y sabes lo que hace el hombre cuando se siente pecador? Está buscando descanso.
Y entonces a veces agarra un látigo y se empieza a golpear, a flagelar, para que se le quite lo necio y lo pecador. Pero después que lo deje de hacer, va a volver a caer en el pecado. El hombre se puede ir a vivir a una cueva porque se siente culpable de sus pecados. Y ahí encerrado, cuando salga de esa cueva, va a volver a cometer pecado. Y el hombre corre de un lado para otro, buscando descanso. Jesús dice, el que bebe de esta agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. Y tienes que entender que es la salvación. Ya no puedes estar viviendo como un inconverso. Ya no puedes estar pensando que tus pecados son tan grandes que la sangre de Jesús no puede cubrirlos. Tienes que entender que hay salvación en Jesús. Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Tienes que entenderlo. Porque hoy se predica mucho acerca de eso. Veía en una página de Facebook, ¿verdad?, que alguien publicó que todos los pecadores se van al infierno. Todos. Y decía, etiquétalos. Y ahí empezaban a etiquetar a los amigos, ¿no? Fulano al infierno. Y de la congregación al infierno y al infierno. Y alguien hizo un comentario, también los pastores al infierno, por de modo que digan que ellos no. Porque si fuera así, no habría salvación para nadie. Jesús hizo el sacrificio perfecto. ¿En qué momento? ¿Por qué tienes que entender qué es comer su carne? ¿Por qué tienes que entender qué es beber su sangre? Porque Jesús tomó los pecados. Y ahí lo vemos desde el Levítico, que nos pone el Señor las leyes en el tabernáculo. Sumo sacerdote. Se necesitaba un cordero. El sumo sacerdote representaba, ¿verdad?, al pueblo. Y tenía que poner las manos sobre el cordero, sobre el animalito que tenía que morir. Entonces el animalito tenía que morir por culpa del pecador, porque le pasaba los pecados. Ahora imagínate que llevaban al animalito, cumplía, ¿verdad?, las leyes y lo sacrificaban, pero no le imponían manos. No era aceptable delante de Dios. Tenía que haber imposición de manos para transmitirle los pecados. Y es algo que no se ha entendido todavía. Si Jesús llevó tus pecados, Juan 1:29, alguien que me lo lea con voz fuerte y varonil. Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero. Ya tenemos el Cordero. Jesús es el Cordero. Pero Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús tomó el pecado. Cuando Juan está diciendo esto de Jesús, es porque Jesús llevaba sobre sus espaldas el pecado de toda la humanidad. ¿Cómo entonces se cumplen las leyes de lo que el Señor nos había dicho en el tabernáculo? Porque el tabernáculo era la sombra de los bienes venideros. Y tienes que entender esto. Si esto nunca no queda claro en tu vida, vas a seguir cargando tus pecados. Jesús cargó con tus pecados. ¿En qué momento? Hay quienes me dicen, es que en el momento de la cruz, cuando Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento tomó el pecado. ¿Cómo lo puedes ver en la palabra de Dios? No hay forma. No hay textos que lo digan. Sin embargo, el comer su palabra, el comer el pan de vida, es entender las Escrituras. Se necesitaba un sumo sacerdote y había un cordero. ¿Quién iba a poner las manos sobre Jesús para que recibiera el pecado de la humanidad, para que recibiera tu pecado, para que recibiera mi pecado? Tenía que cumplirse la ley, estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 5. 1:5. ¿Estás ahí? Bueno, yo todavía no sé el tantito. ¿Tiene ahí un título tu Biblia?
¿Cómo dice? Nacimiento de Jesús. Anuncio del nacimiento de Juan. Si este evento no fuera tan importante, Lucas no lo hubiera escrito. Lucas no era judío. Pero él está escribiendo para que hoy nosotros tengamos la palabra completa. Y allí en el versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas, ¿qué dicen? De Aarón, y se llamaba Elizabeth. Zacarías y Elizabeth iban a ser padres de Juan el Bautista. Tanto Elizabeth como Zacarías descendían de una familia de sacerdotes. ¿Sí? Y cuando tú lees la palabra de Dios, para ser sumo sacerdote se necesitaba ser descendiente de Aarón. Entonces, por ley le pertenecía a Juan el Bautista ser sumo sacerdote. Le pertenecía ser sumo sacerdote. Y es por eso que como sumo sacerdote, él puede decir: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, en el momento que bautiza a Jesús, se da este encuentro. Juan, al ver a Jesús, le dice: ¿no debería de ser yo bautizado por ti? Y tú vienes a mí para ser bautizado. Y Jesús le dijo: deja así. Conviene que cumplamos toda justicia. Y la palabra justicia es: nos conviene justificar a todo el mundo. Tú como sumo sacerdote, yo como Cordero de Dios. Y ahí se cumple la ley, y ahí se cumple lo establecido por Dios. Y es por eso que cuando Jesús es bautizado, se abren los cielos y hay una voz que dice: este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque ha salvado a la humanidad. Esto es comer el pan de vida. Entender que eres algo que Juan, como sumo sacerdote, puso el pecado de la humanidad sobre Jesús, Cordero de Dios. Y ahora, al ir Jesús a la cruz, ahí dijo: consumado es, tetelestai, está pagado, se ha cumplido todo. Entonces imagínate esto, es impresionante. Leemos en las Escrituras que dice: y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo cuando murió el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ahora tenemos acceso al trono de la gracia, porque ahora tienes acceso a la presencia de Dios, porque ahora ya no hay pecado en tu vida si has comido su carne, si has bebido su sangre. Ya no hay pecado en ti, eres hijo de Dios y vas a estar con Él eternamente. Esto es lo que Dios nos ha dado, esto es lo que el Señor nos ha regalado. Pero si tú no escudriñas la palabra, si no comes su carne, si no comes el pan de vida, vas directito al infierno. Y al creer en esto, al estar en la presencia del Señor, ¿qué es? ¿Todavía te sientes culpable? ¿Todavía vas cargando tu bolsa de pecados? ¿Tu costal de pecados? ¿Todavía quieres estar en su presencia? Perdón, esto es en el atrio, no es en el lugar santísimo. Y el Señor te está llamando al lugar santísimo. Entra confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué importa que los demás digan: yo te conozco? De Jesús podrían decir: pues dicen que eres Elías, que eres Jeremías, pero de mí, que eres bien tranza, que te conocieron borracho, que andabas de adúltero, que andabas de pecador. Pero el que lo diga, de mí esto era, pero de ahí me sacó el Señor, de ahí me rescató. Y el Señor quiere darme vida, y vida en abundancia, vida con Él eternamente. Ponte de pie, por favor. Estírate un poquito. Estírate, trata de alcanzar el techo porque... bueno, no tanto. Literal. Entender el Evangelio o el podértelo explicar a veces pudiera creer que es fácil,
pero entender todos los textos y llevarte a Levítico. Si todavía tienes duda de eso, lee Levítico 16, Levítico 3, Levítico 1, te vas a dar cuenta cómo el Señor nos estaba preparando para mostrarnos la salvación. Y ahora el comer el pan de vida es que tengas una vida en abundancia y que puedas decir como Pablo: yo vivo aquí y sé que cuando me vaya de aquí voy con el Señor, voy a estar eternamente con Él. Tu familia necesita comer el pan de vida, tu familia necesita beber su sangre. Pero ¿qué crees? Que para eso tienes que escudriñar la palabra de Dios. Y no hay otra forma. Es lamentable, te voy a decir, uno de mis familiares también cometió suicidio. Y él parecía que llevaba una vida alegre. Yo nunca lo vi enojado, honestamente nunca lo vi enojado. Siempre lo vi alegre, siempre lo vi sonriente. Yo lo llegaba a visitar y cuando iba a su casa, pues él era siempre, denle café. Saben que para mí, dice la Biblia, ¿no?, que sin café es imposible agradar a Dios. Entonces trato de hacerlo y era una parte de él verlo alegre y de repente cuando me entero que él se quitó la vida, no había credibilidad, no podía pensarse que se llegara a tanto, pero es una realidad que se está viviendo hasta nuestros días. Jóvenes, jovencitos se están quitando la vida. ¿Por qué? Porque necesitan comer el pan de vida, necesitan comer de Jesús. Y hoy tú tienes ese pan de vida para compartirlo, y hoy tú tienes esa agua viva para poderla compartir a aquellos que tienen sed. Hermanos, es importante que pongamos todo en las manos de Dios. Inclina tu rostro. Si no has nacido de nuevo, si aún no has entendido la palabra de Dios, pídele al Señor que Él se manifieste a tu vida. Y si tú ya has entendido el Evangelio, quiero decirte que Dios no tiene hijos pecadores. Y no te estoy hablando de tus actos, estoy hablando porque Él te ha limpiado de todo pecado. Y si eres hijo de Dios y eres consciente que el Señor te ha perdonado todos tus pecados, dale gracias al Señor por eso. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado Dios. Toda la gloria sea para ti, Señor, toda la alabanza y la adoración. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú nos limpiaste de todo pecado. Porque tú cargaste, Señor, sobre tus espaldas todos los pecados de la humanidad. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, Señor. Gracias, amado Dios, porque hoy puedo entrar confiadamente al trono de la gracia, Señor. Hoy sé que no voy a morir, Señor, porque hay vida eterna para mí. Porque el estar en tu presencia, Señor, es un deleite, es un gozo. Amado Dios, te doy gracias porque me limpiaste de todo pecado, porque me perdonaste de todo pecado. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio, porque ahí en la cruz, Señor, llevaste todo mi pecado, toda mi maldad, y hoy soy libre. Padre, en esta hora, mi Señor, te pido por todos aquellos que aún no han entendido el Evangelio, mi Señor, que seas tú abriendo sus ojos espirituales, Señor, que seas tú en sus corazones, amado Dios, trayendo, Padre Santo, descanso sobre sus almas. Te pido, Señor, que seas tú en nosotros, amado Dios. Gracias, Padre, por cada uno de los varones que está en restauración. Gracias, Señor, porque sus vidas están siendo transformadas. Y hoy pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en ellos para que puedan dar fruto, mi Señor. Para que den fruto, amado Dios. No un fruto forzado, mi Señor, sino un fruto que venga del Espíritu Santo que está en ellos. Te doy gracias por sus vidas, Padre. Bendigo sus vidas, amado Dios. Padre, levanto cada familia, mi Señor, que está aquí. Te pido, mi Señor, que seas tú levantándolos, rescatándolos. Pido, Padre, porque seas tú, mi Señor, poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde. Padre, clamo, mi Señor, por todos los alcohólicos, por todos los drogadictos, mi Señor, que aún están allá afuera. Te pido, Señor, que seas tú, mi Señor, incomodándolos, trayéndolos, Padre, a las casas de rescate. Te pedimos, amado Dios, que seas tú, mi Señor, en ellos. Inquiétanos, Padre, a buscar de ti. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Toda la gloria sea para ti, amado Dios. La alabanza y la adoración a ti, Rey de Reyes. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes.